Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a esta clase que está grabada en una modalidad diferente. Esta es la forma en que ustedes van a presentar su video de examen, así que finalmente em, es un problema no haber tenido la posibilidad de grabar la clase, pero sí es una oportunidad para que ustedes también vean cómo correspondería hacer esta presentación. Les doy la bienvenida a esta segunda unidad del proyecto de título. Hoy día vamos a trabajar en la siguiente unidad que no está calificada, no tiene nota, pero igualmente es importante que ustedes tengan información y puedan desarrollar su trabajo con una guía y con un acompañamiento cercano de parte de quien les habla, su tutora docente. Así que en esta clase de la unidad 2 vamos a revisar específicamente lo que es el marco teórico y el diseño de nuestro plan de acción. ¿Qué es lo que hemos estado nosotros trabajando dentro de una estructura básica de un proyecto de título o en realidad de un proyecto de intervención? El primer capítulo que nosotros desarrollamos fue un capítulo donde se incluía evidentemente la portada con el ajuste a la norma APA, la introducción, la descripción exacta de la situación problemática a la que ustedes quieren dar respuesta con su intervención, el enunciado, cómo fundamentan, cómo presentan su trabajo, los antecedentes, la justificación y claramente los objetivos que son nuestra guía y nuestra línea conductora para la implementación de nuestra intervención. Tanto objetivo general, que es como el propósito más amplio de nuestro proyecto, y los objetivos específicos, que recuerden siempre son aquellos pequeños pasos que les permiten alcanzar su objetivo general. Cerramos este primer capítulo, no está en la diapositiva, pero cerramos nuestro primer capítulo con los resultados esperados. Y en el fondo es las proyecciones que ustedes logran ver de su proyecto, cuáles serían los sueños a futuro de cómo podría este proyecto impactar en las distintas capas de su sistema o de su comunidad educativa. Cómo impactaría con sus estudiantes, cómo impactaría con sus profesores, con su comunidad, con las familias del colegio, cómo impactaría a la comunidad completa. En nuestro segundo capítulo, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, vamos a trabajar el marco teórico, les voy a mostrar algunos elementos. El marco teórico está compuesto por los antecedentes, que en el fondo es una breve introducción, es recordar un poco, recapitular lo del primer capítulo, cortito, breve, explicamos dónde vamos a desarrollar esto, vamos a mostrar ciertas líneas metodológicas probablemente, alguna descripción breve. Y comenzamos con el marco teórico propiamente tal, que se conoce como marco teórico o marco conceptual, donde ustedes establecen cuáles van a ser las definiciones que ustedes van a considerar para su plan de intervención, cuáles son las principales teorías que respaldan esas afirmaciones que ustedes quieren entregar o que ustedes van a aportar. Es importante hacer la revisión bibliográfica, les voy a mostrar ahora cómo hacerlo. Después viene la elaboración del plan de acción, que también les voy a mostrar las sugerencias de cómo llevarlo a cabo. Y el resumen ejecutivo, que eso es como el resumen de lo que, de cómo se presenta un proyecto. Ya la próxima unidad, que no la vamos a ver hoy día, sino que simplemente se las adelanto, es el capítulo número 3, donde ya nos enfocamos más hacia el cierre, la implementación y el cierre de nuestro proyecto. En el fondo, los medios de evaluación, monitoreo, el análisis, cómo vamos a hacer el seguimiento, cómo vamos a medir los resultados y cómo se van a elaborar las conclusiones. En esta tercera unidad, en la tercera clase, es súper importante que asistan porque les enseño de manera práctica a hacer el índice, revisamos la confección de la bibliografía, que ya la están haciendo, no es evaluada en estos capítulos, va a ser evaluada en la última entrega, pero es importante saberlo y les muestro efectivamente cómo se hace este proceso de grabación, que es lo que ustedes están viendo ahora en este PPT. Entonces nos ponemos en manos a la obra y nuestro capítulo 2 es ya el desarrollo propiamente tal de nuestra planificación, de este plan de intervención. Y estos son los elementos básicos que contiene. Es el marco teórico, el análisis bibliográfico, el diseño del plan de acción. Está puesto con I, con ese tipo de numeración, pero ustedes le ponen número 2.1, 2.2, 2.2.1, etcétera. Están los antecedentes, como lo vimos antes, la definición del marco teórico, donde la idea es que ustedes puedan trabajar sobre
bibliografía que sea útil para su temática. Yo quiero ser súper insistente en este tema. Si usted quiere presentar un concepto, por ejemplo, hay muchos proyectos de intervención o de investigación que hablan de convivencia escolar, entonces defina lo que es para usted o para su proyecto lo que es convivencia escolar. Según estos autores, convivencia escolar es, por lo tanto, nosotros dentro de este proyecto vamos a considerar la convivencia escolar como, o sea, vayan haciendo una descripción y una definición de los lineamientos teóricos de su proyecto. Si en su proyecto usted quiere implementar actividades para desarrollar habilidades sociales o habilidades de convivencia con los niños, entonces usted defina cuáles son las habilidades sociales que son pertinentes para su proyecto. Si lo que usted quiere es desarrollar habilidades sociales para pedir ayuda o habilidades sociales para establecer relaciones, tiene que ir definiendo. Según este autor, estas son las habilidades sociales básicas. Por lo tanto, nosotros en nuestro proyecto vamos a considerar que esta y estas son las más importantes porque creemos que, y ahí explica. Más adelante vamos a ver cómo se desarrollan las citas. Con respecto a las leyes, también está especificado que pueden incluir leyes, políticas nacionales o sectoriales. Es importante que no ponga todas las leyes, sino ponga todo el artículo de la ley. Usted explica en la ley tanto tanto que se orienta hacia, por ejemplo, la no discriminación o hacia la inclusión de personas con discapacidad, es que nosotros consideramos que en el artículo 14 se presentan estos elementos y para nosotros es importante porque no tiene que poner el artículo completo pegado en su trabajo, tiene que tomar la fuente, presentar en qué se conecta con su trabajo y después explicarlo. No es necesario, si no hay leyes que estén asociadas a su proyecto, no es necesario que busque leyes para poner en su proyecto. Normas vigentes, orientaciones, decretos, proyectos educativos institucionales, si es que les sirve efectivamente como fuente bibliográfica. Bueno, paradigmas, si usted quiere hablar de teorías del aprendizaje, ¿por qué va a poner a teorías del aprendizaje? ¿En qué se conecta? Bueno, el plan de acción, súper claro, la definición de las actividades o las acciones específicas que usted va a desarrollar para cada uno de los objetivos. Y en ese sentido, la delimitación de cuáles van a ser sus recursos humanos, cuáles van a ser sus recursos materiales, cuáles van a ser las tareas, los responsables, los plazos. Esa es, en el fondo, la determinación de un correcto plan de acción. Entonces, antes de entrar en materia con respecto al marco teórico, es importante que ustedes también tengan esta información. Nosotros como CFT Senco lo que buscamos formar son profesionales íntegros, profesionales que estén en conocimiento de una ética que los forme para respetar y resguardar aquellos elementos que son bajo la ley y bajo el marco legal chileno son también sancionables, como por ejemplo el uso y la utilización de una creación de una otra persona o de un autor. Es por esto que hablamos de propiedad intelectual, es por esto que hablamos del derecho de autor. Nosotros como institución no hacemos ningún tipo de sanción, pero es importante que ustedes sepan esto porque efectivamente no quizás en su ejercicio de su profesión o en su desarrollo profesional, si es que después derivan a otras áreas, probablemente pudiesen, al no tener esta formación, tomar información de otros autores, ponerla en alguna publicación o trabajo de ustedes y finalmente se puedan ver envueltos en una situación eh, judicializable al respecto de la propiedad de derecho intelectual. Entonces, es importante que ustedes sepan que por eso aplicamos la norma APA, por eso nos ajustamos a estas medidas universales para estar dentro del marco legal y resguardar también la propiedad intelectual y derechos de autor en el uso de las fuentes y de las citas dentro de estos trabajos académicos que desarrollamos. Por lo tanto, hay que separar un poco la evidencia científica y académica para construir también desde ese análisis la propia opinión y argumentación personal. Con respecto a la ética y de la investigación, yo les quiero comentar también, ustedes lo saben, como estudiantes de SENCO, nosotros tenemos herramientas para hacer la detección de las similitudes con respecto a las fuentes. Y la herramienta Turnitin nos muestra a nosotros, nos entrega un reporte de similitud. Yo tomé un reporte de similitud de un trabajo cualquiera, no de este curso, y para que vean ustedes un poco la información que contiene
trae cuántas palabras, cuántas páginas, cuándo fue entregado. Y lo más importante, y es donde nosotros ponemos bastante atención, es en el porcentaje de similitud en relación a la fuente. En este trabajo me indica que hay un 45% de datos que están sacados desde fuentes de Internet. Hay un 32% que está rescatado desde trabajos entregados. Entonces, nosotros tenemos mucha información como docentes. Aplicamos criterio, obviamente, porque si usted hace una cita, claramente le va a salir similitud con un autor. El punto está en cuánto usted toma esa cita y la hace propia, si es que la cita o no, o si es que hace una intervención al respecto de tratar de explicar cómo esa cita aporta en su trabajo. Nosotros tenemos, como lo ven abajo, un ítem que se llama exclusión o excluir del reporte y nosotros tenemos autorización o la habilidad o la capacidad de hacer exclusiones. Entonces va a depender un poco del criterio que nosotros apliquemos. Les quiero mostrar un par de ejemplos que serían lo que no debe suceder y lo que sí sucede y es considerable como adecuado. En este ejemplo, al costado de acá, tenemos una página de un trabajo real que viene con dos citas que ustedes ven ahí, que evidentemente son superiores a 40 palabras. Yo en este sentido ya les he hecho algunas retroalimentaciones. Cuando una cita supera las 40 palabras, no se cita de la misma forma que una cita textual o de parafraseo. Eh, Siempre es recomendable tener citas de menos de 40 palabras. Esto es un consejo y es una recomendación, es una importante recomendación para que ustedes consideren. No hagan citas de 40 palabras. Traten de siempre hacer citas más cortas, tomen pequeños fragmentos e indiquen el autor. Esto que aparece en ese sector de la presentación es algo no deseado, es algo que uno no espera que sucede. Esto es una manera incorrecta de hacer una cita. En cambio, al otro costado, ustedes pueden ver un ejemplo donde efectivamente están las citas de los autores, están escritos los apellidos de los autores en este trabajo. Sí hay referencias bibliográficas al final, por lo tanto, yo puedo chequear que, por ejemplo, Williams y Finnegan del 2003 está efectivamente en las referencias y puedo hacer esa comparación y tengo la facultad como docente de decir, voy a excluir esto dentro del conteo del porcentaje porque está bien realizado y si ustedes se fijan, está la cita, pero a continuación viene una explicación y una producción de parte del estudiante y eso es lo que uno espera, que ustedes tomen la información y hagan una construcción al respecto de esto que está presentando el autor y al mismo tiempo tengan la facultad ustedes de conectarlo con su trabajo. Así que nos vamos a lo que es esta norma APA y por qué hay una estructura de la norma APA. La norma APA es de la Asociación Americana de Psicología o American Sociological Association, que en el fondo es una agrupación, yo la llamo universal porque tiene que ver con una connotación mundial o internacional, donde una agrupación de psicólogos dice, ok, estos son los lineamientos para presentar cualquier documentación, investigación o reporte o artículo científico o artículo académico dentro de estas normas. Nosotros vamos a considerar que esto es un trabajo académico si cumple estas reglas, este tipo de orden, este tipo de letras, este tipo de organización, para que sea parte de lo que se considera como un reporte académico. Eso es en el fondo. Por eso habla de portadas, de diagramación, de tamaño de letra, de márgenes, no habla tan solo de la cita, de decir Gómez y González, 2024. No, es mucho más que eso, es una convención de un acuerdo internacional para la elaboración de documentación académica. Eso es, ustedes la conocen, tienen el manual entre los materiales académicos dispuestos para usted en la plataforma. ¿Cómo se hace una cita? Bueno, efectivamente nosotros tenemos que rescatar fuentes. ¿Qué tipo de fuentes? Ese tipo de fuentes. ¿Cómo hago las citas? Las puedo hacer de diversas maneras. Hay muchas formas de hacer citas. El manual de las normas APA es tremendamente extenso. Yo no me lo sé, no sé si hay alguien que se lo sepa completo. Hay una última actualización que es la norma APA 7. Siempre está en revisión y en renovación. Por lo tanto, las que yo les aconsejo es que si lo van a hacer textual, sea entre comillas, menos de 40 palabras, por favor. Si es parafraseo,
la más óptima porque usted hace una elaboración y ahí pone, en el párrafo pone autor y apellido del autor y año, y después al final en las referencias pone toda la información, o si lo hace con el autor presente en el párrafo, pone, escribe el nombre, el apellido y solamente entre paréntesis pone el año. Por ejemplo, estas son las referencias. ¿Qué información tiene que tener en las referencias que pone al final de su trabajo? Autor, año de publicación, página o fragmento, si es capítulo, si es libro entero, el nombre del libro, si es capítulo, el nombre del libro, de qué institución o de qué editorial, la página web o el URL. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos? Aquí hay una definición de lo que es el árbol de problemas. La definición exacta y textual es, en similitud a un árbol, el problema principal representa el tronco, las raíces son las causas y las ramas los efectos, reflejando una interacción entre todo el elemento. Entre paréntesis, N. Hernández Hernández y Gárnica González, 2015. ¿Cómo hago yo entonces mi cita? La primera opción, y que yo soy súper fan de esta cita, porque en el fondo los invita a ustedes a hacer la elaboración, es el llamado parafraseo. Yo tomo esta definición y después escribo en mi trabajo. Voy a poner el autor, en este caso prefiero poner al autor y pongo Hernández Hernández, me faltó aquí Gárnica González, entre paréntesis 2015, dice que el árbol de problemas es una herramienta efectiva para identificar causas y efectos. No es lo mismo, es una interpretación y un parafraseo de lo que el autor dice, pero yo lo pongo con mis palabras. Esto hace que su porcentaje de similitud no salga alto, porque usted está utilizando la fuente y la refleja como una elaboración personal. También puede poner la cita textual con el autor presente, es decir, usted puede decir en el párrafo, bueno, como Hernández Hernández y Gárnica González dice o mencionan, en similitud del árbol, y ahí pone entre comillas, y el texto exactamente igual lo definen los autores, y entre paréntesis pone solo el año. También puede hacer la cita textual sin autor, es decir, usted pone en su párrafo de su reporte, bueno, nosotros consideraremos la definición de árbol de problema como un árbol de problema, lo pone textual y entre paréntesis pone el autor y el año. ¿Cómo se hace la referencia bibliográfica? En todos los casos, en todas las anteriores, se hace exactamente como está indicado ahí. Pone referencias bibliográficas al final de su trabajo y después pone esa información que está completa como la que les mencioné. En este caso, esto es de una revista que se llama Conciencia Tecnológica. El artículo se llama Árbol de Problemas de Análisis al Diseño y Desarrollo de Productos. La edición de la revista es la número 50 y la explicación de esto y esta definición aparece entre las páginas 38 y 46. Es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Esa es la información. Fácil, simple. Por eso es recomendable utilizar un tipo de cita para que sea más fácil para usted llevar y mantener un modelo permanente de cómo elaborar la cita. En las referencias bibliográficas, como ya les dije antes, aquí esto es solo para que quede en el registro visual, se ponen al final del trabajo con la información que está puesta ahí. La norma APA indica que debe llevar ese orden y le puse unos ejemplos. Este ejemplo tiene efectivamente un error porque mi sugerencia a partir de la norma APA es que el listado de las referencias vaya en orden alfabético. Y aquí Bayer H de 1998 está al final y debería ser al principio. Así que tiene este ejemplo un error, pero es para que usted no lo haga. Continuamos entonces y aquí vamos a revisar cómo hacemos esta revisión bibliográfica. Lo primero es fuentes confiables. Efectivamente, muchos de ustedes, y yo lo entiendo porque es lo más accesible que tenemos nosotros, ponemos nuestra búsqueda en Google. ¿Y qué nos va a aparecer en Google? En Google nos van a aparecer todo un universo de posibilidades para entrar y buscar información. Pero también nos van a aparecer informaciones que no son formales o no son académicas. Es decir, la página Aprendiendo Juntitos, que puede tener mucha información y muy buena, es una página no formal
no académica, porque está orientada a trabajar con la familia, con los padres o con mamás, como en un diálogo más coloquial, más amigable, más de apoyo a un grupo de personas interesadas en un tema en particular. Aprendiendojuntitos.com puede tener muy buena información que los puede orientar a buscar información más formal, pero no es una fuente confiable para un trabajo académico tener una página web o un blog de una persona cualquiera, común y corriente, digamos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos aquí es que hay una base científica, teórica y que esté reconocida. Por lo tanto, mis recomendaciones son Biblioteca Virtual de CFT Senko, por supuesto, tienen un universo de material para buscar ahí. Además, les recomiendo mucho el uso de Google Académico. Uno, porque tiene información importante, tiene mucho acceso a investigaciones, reportes, tesis, artículos, artículos académicos, artículos científicos, es bastante nutrida. Y además, una cosa que es muy fácil y es una herramienta que les permite o les simplifica la tarea, tiene cómo citar el documento y usted solamente pincha el cómo citar y se le despliega la norma APA y usted toma copia y lo pone en su referencia bibliográfica. Así que eso sería súper interesante que pudiera hacerlo. Por supuesto, dentro de los organismos públicos, Mineduc, MinSal, Superintendencia o páginas web de su colegio, esas son todas, o de su municipalidad, si es que es colegio municipal, esos son organismos públicos que usted puede consultar. Los tipos ya los vimos. Libros, capítulos, artículos, investigaciones, leyes, orientaciones, decretos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El análisis de las fuentes yo les recomiendo usar el siguiente cuadro que les voy a presentar porque esto simplifica o en el fondo, si no lo ha hecho nunca, les ayuda primero para tenerlo como práctica y después quizás pueda automatizarlo y tenerlo como en mente, pero esta herramienta la creé para precisamente los alumnos de PTI para que pudieran ordenarse y pudieran tener una estructura. Mientras más ordenada y organizada tenga la información, va a ser más fácil escribir su reporte. Cuando usted esté leyendo algo y diga, ¡oh, qué interesante lo que está diciendo esta persona! Usted va a su cuadro, anota autor, fecha y anota toda la información que necesita para la referencia bibliográfica. En el cuadro del medio, usted anota y escribe o copia exactamente lo que el autor está diciendo, lo que a usted le llama la atención y le hace razón y le hace sentido y lo encuentra la base que sustenta su propio trabajo. Y dice, esto es interesante, me gusta esta definición, la copia y la pega, la guarda como documento. Y después en la tercera, no todo el documento, sino que la parte que le interesa. Y en la tercera columna, usted conecta eso que dice el autor con su trabajo. ¿Cómo lo conecta? ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo lo redacta? Vamos entonces a ver un ejercicio o un ejemplo práctico de cómo utilizar esta tabla que creo que les podría servir muchísimo para este trabajo o para cualquier otro trabajo que ustedes quieran argumentar. Tenemos aquí la tabla y usted encuentra, esto fue un ejercicio real. Yo encontré en el libro de María Ángeles o María Ángeles Payer una definición bastante interesante. Y ella tiene este artículo, sí creo que es artículo, que se llama Teoría del Constructivismo Social de Lev Vygotsky en comparación con la teoría de Jean Piaget. ¿De dónde? De la Caracas, Venezuela, de la Universidad de Venezuela. Eso venía en la cita del Google Académico. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesó cuando yo estaba leyendo esto? A mí me interesó que ella, María Ángeles, dijo, para Lev Vygotsky el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural y no solamente físico. Yo noté eso porque me hizo mucho sentido. ¿Por qué? Porque mi primer objetivo específico de mi trabajo, de mi proyecto, dice que tengo que identificar los principales hitos de aprendizaje. Entonces, como yo quiero respaldar los hitos de aprendizaje con fuentes bibliográficas, yo digo, esto lo conecto con el objetivo uno. No es necesario que en su trabajo escriba en el análisis bibliográfico para mi objetivo uno esto, para mi objetivo 2 esto. No.
Se lo menciono de esta forma para que usted lo sepa, porque es muy probable que en su defensa de título, la comisión organizadora, cuando usted explique su marco teórico, haya un docente que le pregunte, y usted mencionó a María Ángeles Payer en este marco teórico. ¿Conecta eso con su trabajo? ¿Conecta esa definición que usted tomó de ella? ¿O cómo conecta este concepto con su trabajo? Entonces usted tiene que ya saber por qué puso eso de ese autor y con qué parte de su trabajo lo conecta. Esto es un, eh, un regalito que les doy para que lo mantengan como, como una nota súper importante a considerar. Usted tiene que saber por qué pone en el marco teórico algo y cómo ese algo se conecta. Siempre usted tiene que tener esa mirada hacia atrás, hacia su problema, hacia su objetivo general y hacia sus objetivos específicos. Usted avanza y va mirando que todo lo que tienes desde atrás lo vaya teniendo con algún grado de conexión. Cuando ya establece esa conexión, usted se lo explica y dice, ok, entonces Vygotsky plantea que el aprendizaje siempre es colectivo y se da a partir, obviamente, de la interacción. Para este proyecto de intervención que yo estoy haciendo, bueno, no pongo yo porque acuérdense que es en tercera persona, para este proyecto de integración, la participación de los estudiantes en actividades de juego es esencial. Es así como la importancia de abrir espacios de interacción entre los estudiantes a través del juego sustenta nuestras acciones, ya que el participar juntos en una actividad los llevará a construir sus propios aprendizajes. ¿Quién lo dijo? Bayer, M. Lo redacto yo, pero en base a lo que ella escribió sobre Lev Vygotsky. ¿Se dan cuenta? Esa es la metodología que yo les quiero enseñar para que ustedes lleven este trabajo de análisis bibliográfico. Recuerden que si cualquier duda les aparece durante la elaboración, me mandan un correo o un mensaje por plataforma para poder seguir trabajando con ustedes y apoyándonos. Ahora nos vamos a la segunda parte que es nuestro plan de acción. ¿Qué es nuestro plan de acción? Aquí ponemos las actividades, los recursos, los responsables, los plazos, indicadores, mediciones, la evaluación de nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? En las actividades tenemos que hacer descripciones claras, concretas, con una secuencia lógica que lleve nuestro plan de acción. No podemos poner en nuestro plan de acción primero una acción de evaluación o una acción de seguimiento si no hemos descrito lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer una descripción de recursos humanos y recursos materiales. Y cuando hablamos de recursos humanos, aquí lo más importante, mis queridos y mis queridas, es que los protagonistas de este plan de intervención o de este plan de acción son ustedes. El recurso humano fundamental de este plan de intervención son ustedes porque ustedes tienen que desarrollarlo. Me ha tocado ver proyectos de intervención donde dice el director va a hacer esto, la coordinadora va a hacer esto, la psicóloga de convivencia va a hacer esto, vamos a traer profesionales del CESFAM para que hagan charlas y no aparecen ustedes dentro del proyecto. Entonces, en las defensas de título, la primera pregunta que aparece desde la comisión es, ¿y usted qué va a hacer en este proyecto? Y nos ha tocado recibir respuestas de, no, yo voy a estar en la charla. No, usted tiene que hacer. Por eso yo siempre les pregunto, ustedes dicen, generalmente ustedes ponen actividad, charla. Primera pregunta de retroalimentación. ¿Usted va a hacer la charla? ¿Usted la va a generar? Si es efectivamente una charla de un especialista como un psicólogo, usted tiene que poner dentro de sus acciones que usted va a gestionar la charla, que va a planificar la charla con, por ejemplo, con el equipo PIE. Usted va a tener 3 reuniones de planificación con esa charla, usted va a implementar los espacios, usted va a gestionar los tiempos, va a gestionar el data, usted va a hacer cosas para que esa otra persona haga la charla, pero usted genera la charla. O sea, para que se den cuenta de que el proyecto es de ustedes, no es de otros, no lo van a implementar otros, lo van a implementar ustedes. Responsables, distribución de tareas. ¿Qué tareas van a hacer? ¿Quiénes van a ser los responsables? En programas, en proyectos más grandes están no, sí está bien puesto, organigrama. En este reporte no es necesario el organigrama, pero creí importante ponérselos porque para algunos planes de acciones sí es importante. Sobre todo, por ejemplo, si ustedes participan en la revisión de un tremendo plan de acción que tienen en los colegios, que es el proyecto educativo institucional. Si ustedes participan en una revisión de proyecto educativo institucional en el cuarto año de PME, se va a hacer la revisión, no se debería hacer la revisión de organigrama. Por lo tanto, por eso se los pongo para que ustedes tengan esa información y sepan que en esa parte del plan de acción se establece la revisión de organigramas o, si es un proyecto nuevo, la creación de un organigrama.
Definitivamente, tiene que haber una organización de los plazos, las flechas claves, fecha de inicio, fecha de término o fecha de implementación. Esas son fechas importantes que usted tiene que saber. Si no las sabe para este proyecto, pone tentativamente fechas de en qué momento lo va a desarrollar. Y claramente el cronograma es una herramienta muy importante, la pueden hacer de diversas formas, la más famosa y la más conocida es la carta Gantt, por lo tanto también puede hacer ahí una distribución en el tiempo de las acciones. Los indicadores y medición. Por supuesto, están todos los indicadores de desempeño, indicadores de tiempo, indicadores de resultados, donde lleva la medición exacta de el logro de sus actividades y del control de sus actividades. ¿Cuál es mi propuesta? Esta es mi propuesta, que usted vaya llevando una organización de su plan de acción desde su estructura interna. Recuerden que el capítulo 1 es su esqueleto, es su columna vertebral. Por lo tanto, todo lo que usted pone tiene que estar asociado a la columna vertebral. Todos los músculos de nuestro cuerpo están conectados de alguna manera con esta columna vertebral que son los objetivos. Lo mismo pasa en este plan de acción. Usted tiene sus objetivos, va a poner sus acciones, sus actividades, qué materiales va a necesitar, en qué tiempo, cómo lo va a evaluar, de qué manera. Las observaciones. Aquí en este cuadro me faltaron los responsables, muy importante. ¿Quién va a hacer esa actividad? Y esto tiene que ver con la delegación de responsabilidades si es que usted tiene un proyecto más grande. Como este proyecto es suyo, usted tiene que poner cómo va a estar usted a cargo y si va a tener ayuda de alguien más, quién. ¿Quién más va a estar responsable de esta actividad? ¿Ya? Teniendo esta información, ya hizo su análisis, ya tiene su información, ya sabe cuál es su marco teórico, ya sabe cuáles son sus principales autores, ya sabe el por qué esos autores se conectan con su proyecto, cómo usted va a respaldar teóricamente todas sus acciones, porque yo pongo la acción de jugar colectivamente, porque no lo digo yo por sentido común, me lo dice Vygotsky, que me lo dijo a través de eh, María Ángeles Speyer en su documento, en su conclusión o en su presentación de investigación, porque hay un respaldo teórico que me dice que yo tengo que hacer este tipo de actividades y no otras. O quizás otras, pero yo voy a rescatar estas porque para mí estas son las importantes. Hace su plan de acción, perfecto. Puede hacer cronograma, perfecto. Puede hacer carta también. Pero este es el cuadro de actividades que no puede faltar en su plan de acción. Cuando ya tiene esta actividad, cuando ya tiene toda esta organización, usted se puede sentar ya a redactar. ¿Por qué? Porque tiene organizada su información, porque ya ha leído las fuentes y tiene sus resúmenes listos, ya tiene relacionados los elementos. Entonces, mi recomendación es siga la estructura propuesta. Lo más importante para un trabajo es ser sistemático y estructurado. Siga las indicaciones de las instrucciones, escriba en prosa académica. Esto significa que no escribe yo creo, yo opino, sino que lo escribe en una redacción de tercera persona o en el uso de estas redacciones que son indefinidas. Y también una buena recomendación es no haga solo listados de cosas. Voy a hacer esto. En el plan de acción probablemente sí, pero cuando usted haga una explicación, las explicaciones nunca son en punteos. Siempre usted va relatando lo que va a suceder. Sea objetivo, sea claro, sea formal y sea estructurado. Evite los juicios de valor. Evite sus opiniones personales, las puede quizás después poner en las conclusiones, pero en el momento del marco teórico no es aconsejable poner opiniones personales. Exprese de manera clara, coherente y respalde sus opiniones. En relación a la fecha no, aquí no hay fecha de entrega porque la segunda unidad formalmente no se evalúa. No hay nota por el marco teórico y por el plan de acción, porque eso se va a evaluar en la tercera unidad cuando entreguen en la entrega de la unidad 3. Yo les propongo que a partir del 27, máximo 29, me hagan llegar a través de Google Drive, que es mucho más fácil de ahí. En la clase sincrónica una compañera comentó que entramos juntas, por lo tanto, mientras yo iba poniendo observaciones, ella iba haciendo sus revisiones y eso es súper importante porque incluso se puede generar un diálogo. Aquí también durante la clase alguien me dijo, profesora, varios me dijeron gracias por su ayuda. Esto no es una ayuda, mis queridos estudiantes, no es una ayuda, yo no los estoy ayudando, yo estoy trabajando con ustedes y estoy siendo equipo con ustedes y voy a
tratar de darles todas las herramientas posibles y voy a tratar de mostrarles todas las posibilidades de mejora para que ustedes puedan tener un mejor desempeño y en el fondo más que un mejor desempeño y más que busquen una nota, que logren realmente aprender cómo efectivamente se elabora, se diseña, se crea, se organiza y se desarrolla un proyecto de intervención, cómo se hace una investigación académica, cómo se utiliza la norma APA, cómo uno debería desenvolverse desde un paradigma de un gente de cambio o de un profesional de la educación. Entonces, ahí está la fecha, voluntario, si alguien no quiere entregar, no hay ni un problema, no es obligatorio. Voy a hacer una revisión a menos que lo que me manden esté realmente muy, muy, muy lejos de lo que se espera, porque si no voy a estar revisando toda la semana. Entonces voy a revisar una vez, voy a hacer una retroalimentación. Si está muy, 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 ahí mismo en la retroalimentación le voy a poner, ¿sabe qué? Haga los ajustes y envíemelo de nuevo. ¿Ya? Si no le pongo envíemelo de nuevo, quiere decir que con las observaciones y los ajustes que usted haga ya debería estar bastante bien dentro de lo que se va a pedir en la rúbrica. Revisen la rúbrica, porque la rúbrica dice qué es lo que yo voy a mirar. Por lo tanto, si usted sabe lo que yo voy a mirar, entonces también puede usted ponerlo. ¿Ah? Esa es una muy buena sugerencia. Entonces, mis queridos y queridas, ya estamos llegando al final de esta presentación. Obviamente en la clase fue diferente. Hubiera querido tener una clase grabada, pero las condiciones están dadas. Así se presenta. Ustedes van poniendo su PowerPoint y hacen su grabación de presentación. Aquí están las fechas más importantes. Tuvimos ayer nuestra clase sincrónica. Hoy día, 25, se hace el cierre de la entrega y a las 23:59 se va a cerrar la plataforma y queda lista la entrega. Yo durante la próxima semana tengo que hacer la calificación. Desde el 27 pueden entregar, si es que ustedes quieren, el avance de su segunda unidad. La clase sincrónica la tenemos el 29, ahí vamos a trabajar específicamente la unidad 3. Pueden hacer un avance el 1 de junio de la unidad 3 para poner en definitiva la entrega de la unidad 3 o del todo el trabajo completo el 3 de junio. Y en esa clase sincrónica les voy a enseñar a hacer todo lo que necesiten para la entrega final y para el video examen. Así que eso, mis estimados, muchas gracias por haber asistido ayer. Estoy muy contenta por el trabajo que están haciendo. Ayer tuvimos una súper buena asistencia a clases. Espero que la siguiente clase también sea con alta asistencia y que podamos grabar la clase porque eso es muy interesante. Cualquier duda, mi correo ya lo tienen ahí, mgodoy@cftcenco.com o a la carpeta número 1 o mensajería o... sí, esos son los canales. Así que muchas gracias por su atención, que tengan una linda jornada y espero sus trabajos. Que estén muy bien. Chao, chao.